Terminamos nuestro curso de teología propia. Alrededor de un año estuvimos viendo esta doctrina y hoy llegamos ya al final. Entonces, como siempre, mis hermanos, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor antes de iniciar. Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que dependemos de ti, de tu misericordia, de tu gracia, y que en nosotros no hay bien alguno, no hay virtud alguna, no hay nada bueno fuera de ti. Que podamos, Señor, depender de ti siempre, entendiendo lo grande que ha sido tu amor hacia con nosotros. En esta mañana rogamos tu gracia para comprender más de tu obra. Muchas gracias por lo que nos has enseñado, Señor, a través de todo este curso. Rogamos que hoy, Padre, podamos terminar este curso entendiendo tu misericordia y tu amor, tu decreto y tu soberanía, guiando todas las cosas para la gloria de tu nombre y para nuestro beneficio. Danos gracia y que la presencia de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, para que desde el más pequeño hasta el más grande, el que cree en ti y el que no cree, todos, Señor, sean edificados y que tu nombre sea engrandecido. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy es la lección número 10 de la providencia de Dios. Hemos estado viendo el mal, qué es el mal, por qué Dios permitió el mal, para qué Dios permitió el mal. Y hoy vamos a ver cómo se relaciona el mal con el pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar cómo la providencia de Dios y el sufrimiento que permite guía a su pueblo y lo ayuda, cómo se relacionan. Hermanos, cuando consideramos a Dios ejerciendo su providencia y entendiendo que nada se sale de su control, nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón por la que ciertos eventos difíciles vienen a nuestra vida? No sé si lo han pensado, pero el ser humano nace para sufrir, existe para sufrir. Lo primero que hace cuando nace es gritar y llorar. Es lo primero. Para aprender a gatear, para aprender a comer. Le duelen sus encías cuando empiezan a salir los dientes. Cuando empieza a caminar, se tropieza y se cae y llora. Crece y todo en la vida, de una u otra forma, está relacionado con el dolor. Hay sufrimiento en la vida del hombre. Y normalmente catalogamos el sufrimiento como algo malo, algo que no debe ser, algo que no deberíamos sufrir. Y llegamos a esa pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nosotros somos afectados por el mal que ha sido el tema de las últimas clases? A la luz de la Biblia, entendemos que Dios tiene el control de todo. Hermanos, Él es soberano. Como dice el texto, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho según su voluntad. El propósito de esta lección
es que entendamos cómo ese sufrimiento, cómo esas providencias malas, eventos malos en nuestras vidas, siguen siendo gobernadas por Dios. Cada momento de nuestra vida clasificamos, estamos separando todas las circunstancias y situaciones que nos ocurren. El tráfico, malo, me hace desesperar, la imprudencia de los conductores. Pero la buena comida caliente, la clasificamos y esto es bueno, es agradable para mí. Una discusión, mala, una conversación, buena. Hay mucha fila en la diligencia que debía ser en el banco, malo. Pude dormir anoche muy bien, eso es bueno. Y estamos siempre clasificando y buscando siempre que toda nuestra vida sea bueno. Y nos quejamos y nos enojamos tal vez cuando no son como nos gustaría que fuesen todas las circunstancias. Hermanos, y aceptar las cosas buenas no es extraño para nosotros. Para nosotros puede ser algo normal poder tener transporte y llegar a nuestra casa, poder tener una casa, poder tener familia, poder tener alimento, poder tener trabajo, algún medio de sustento, es normal. No nos extraña que recibamos esas cosas. ¿Quién de nosotros, cuando llega a casa y encuentra a su familia y un plato de comida caliente, dice, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Nadie. Pero cuando llega la enfermedad, el desempleo, la tragedia, la muerte de algún familiar, entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer eso? Miren lo que dice John Flavel. Todas las providencias son gobernadas y ordenadas para bien, según esa promesa bendita de Romanos 8:28, que creo que todos la sabemos de memoria. Todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Dice, no solo las cosas que son buenas en sí mismas, como las ordenanzas, gracias, deberes y misericordias, sino que también los pecados y corrupciones van a resultar para su provecho y beneficio. De los peores males, Dios puede obrar bien para su pueblo. Y esto es algo que ya nos es familiar. De la oscuridad, Dios hace que salga luz. Del mal, Él hace que venga el bien, como estuvimos viendo en las clases pasadas. Así que en esta clase nos vamos, hermanos, a concentrar en entender el sufrimiento y por qué Dios lo permite, cuál es el propósito. Y si estamos pasando por algún sufrimiento, que podamos entender cómo Él lo usa para su gloria y para nuestro bien. Recuerden la clase pasada, es para la gloria de Dios que Dios hace todas las cosas. Es para la gloria de Dios. ¿Para qué vino Cristo a morir? Para salvarnos. Sí, pero no era su meta principal. Su meta principal era mostrar los atributos de la grandeza, de la gloria de Dios, las virtudes de nuestro Dios. Ese era su principal propósito. Y como consecuencia, o mejor dicho, como medio para lograr eso, Él nos salva. Ya estuvimos viendo la gloria de Dios, pero esta clase se va a concentrar más en ese aspecto de nosotros como hombres, recibiendo beneficios.
al Dios glorificar su nombre, salvándonos. El mundo, como vimos, fue hecho para que Cristo viniera. El mundo no fue hecho para Adán ni para Eva. El mundo no fue hecho para nosotros. La historia, Dios nos la guió de esa forma, porque Él quería que Napoleón hiciera esto o aquello, que se diera una guerra o que aquel héroe salvara tantos miles. No, todo fue planeado para que Cristo viniera, para un solo evento, la encarnación, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, para entender el sufrimiento, lo primero que debemos entender es ese evento. Ese evento del que hablaba mi hermano Julián hace un momento, la muerte de Cristo y su gracia hacia con nosotros. En esta clase no vamos a hablar de los impíos, no va a ser el foco de atención, es el foco va a ser el pueblo de Dios. Vimos en la clase pasada que Dios va a ser glorificado de cualquier forma. El impío fue hecho para el día malo y en los que Él quiere mostrar su gracia, Él lo hace. Entonces, sabemos, mis hermanos, que no hay bien para el hombre fuera de Dios y debe arrepentirse. Así que vamos a recapitular. El hombre está separado de Dios. Lo único que merece es juicio, nada más. Pero Dios viene para salvar al hombre de su condenación eterna. Dios viene para salvar al hombre del sufrimiento eterno. Recuerden lo que hablábamos hace un momento. Odiamos el sufrimiento en cualquier presentación, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. No nos gusta el sufrimiento. El sufrimiento es el castigo para los enemigos de Dios. Y es el castigo eterno que van a recibir por ofender a un Dios eterno. Pero para el pueblo de Dios, para nosotros, no va a ser así. Porque Cristo vino e hizo un intercambio. Un glorioso intercambio. Recuerden la doctrina de la justificación. Él intercambia los papeles, intercambia las actas. Él fue castigado para que yo fuera perdonado. Él fue herido para que yo fuera sanado. Él fue condenado para que yo fuera declarado inocente. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él fue avergonzado para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Él fue rechazado y ahora nosotros somos aceptados ante Dios. Él se hizo maldito, siendo el más santo de los santos, para que nosotros fuéramos benditos. Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Hermanos, ese intercambio que nos salva es el evento más importante del universo, para lo cual todo fue hecho, para Él mostrar su gloria en la cruz. Y lo hizo sufriendo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amor implica sufrimiento, implica dolor, implica entrega. Como dijo alguien, las ropas de Jesús fueron rojas
manchadas de sangre, para que nuestras vestiduras ahora sean blancas y blancas por la eternidad. Hermanos, en la cruz Él derrotó el mal y nos salvó. Y cuando Él derrotó el mal, lo despojó de su poder destructor. Dios en la cruz toma el mal y separa del mal todo lo que puede dañar. Separa del mal todo lo que puede destruir. Separa del mal todo lo malo. Y ahora el mal, para los hijos de Dios, aunque suene contradictorio, el mal es bueno. Y es lo mejor que puede pasarnos, que suframos a causa del mal. Porque el mal fue despojado de su poder. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo diga todas las cosas les ayudan a bien? Y en el contexto él está hablando de espada, de hambre. Él está hablando de sufrimiento. ¿Cómo es posible que las cosas malas sean buenas? Porque ese mal no nos destruye. Porque ese mal ha sido despojado de su poder. Y lo único que puede hacernos es bendecirnos y hacernos más como el Señor. Hermanos, eso significa que para el pueblo de Dios, una mala providencia o una circunstancia que él permita que se vea mala, no es muestra de su odio, no es muestra de su ira, porque nosotros hemos recibido perdón. Toda circunstancia mala en la vida del creyente es para el bien, por más perversa que parezca. Eso no quiere decir que los responsables de esa acción sean buenos. Los que mataron a Jesús están pagando en el infierno por su pecado. Judas, quien lo traicionó, está pagando la acción, la intención de su corazón. Eso fue pecado. Pero para el pueblo de Dios no hay ningún efecto dañino en el mal. Miren lo que dice Thomas Watson. El Señor ha hecho un pacto con ellos. En Jeremías 32, 38, donde dice, y serán, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. En virtud de este convenio, todas las cosas obran y deben obrar para el bien de ellos. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Salmo 57. Las palabras tú, Dios, dice Thomas Watson, son las más dulces de toda la Biblia, ya que implican la mejor de todas las relaciones, la más íntima. Y es imposible que haya esta relación entre Dios y su pueblo y que no obren todas las cosas para su bien. Hermanos, hay un pacto entre Dios y su pueblo. Y a la luz de todo lo que hemos visto, Dios no puede mentir. Su palabra es un hecho. Su palabra es realidad. Y Él nos dice que todas las cosas serán para nuestro bien. Pero hay una condición en ese texto y es a todos los que aman a Dios.
Así que el impío, el que vive en su pecado y se deleita en su pecado y disfruta del mal, viviendo en contra de Dios, para él no son las cosas para bien. De hecho, nada de lo que le ocurre es para bien. Puede tener la marca más exitosa, la empresa más grande, la fama más grande de todas, vivir en la mejor mansión, la mejor salud, puede vivir 100 años. Y eso, para el impío, es juicio. Eso, para él no va a ser felicidad, aunque pueda disfrutarlo momentáneamente, porque está bajo juicio de Dios, porque el problema más grande de su vida sigue ahí, sin resolver, enemistad con el Creador, enemistad con su Dios, contra quien ha pecado. Es a los que aman a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que Dios amó primero. Los que Él eligió antes. Porque ¿quién de nosotros puede amar a Dios? Por voluntad propia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la misma fe que pusiste no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, para que nadie tenga de qué enorgullecerse. Hermanos, nosotros ahora que hemos recibido el amor de Dios, recibido su salvación, recibido el regalo más grande que alguien puede recibir, debemos entender qué es el sufrimiento. Porque la iglesia hoy no entiende el sufrimiento. Y no entiende el sufrimiento porque no entiende la obra de Dios. No habría tanta queja, hermanos, en nuestros labios. No habría amargura en nuestros corazones si pudiéramos entender qué hizo Él por nosotros y qué implica esa obra para nuestras vidas. Amar es sufrir. Amar es sufrir. Dios amó. ¿Y qué hizo? Murió. Y ahora la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Es decir, a los que dan por Dios y sufren por Dios. Pero el sufrimiento no está en nuestras mentes como algo necesario, como algo obligatorio para poder amar a Dios y crecer en las virtudes que Él quiere que yo crezca. Y algo que me llama la atención, hermanos, de esto, es que en medio del sufrimiento, muy pocos nos acordamos de Dios y su obra y por qué lo permite. Ayer hablaba con mi esposa por una situación que ocurrió y ella me preguntaba, ¿por qué habrá Dios permitido esto? ¿Cuál será la razón? ¿O qué es lo que ocurre para que esto se dé de esta forma? Que no debería ser.
y no vemos beneficio ninguno. En una circunstancia fuera de nuestro control que nos afecta. Y después de hablar, a la conclusión que llegamos es, no se puede entender, no se puede comprender, pero lo que sí sabemos es que es lo mejor que puede pasar. Porque si Dios lo permitió y Él dice que todo es para nuestro bien, descansemos. Y nuestro entendimiento siempre está luchando y tratando de entender. Hermanos, no tenemos que entender. Después de todas estas clases, de algo que sí nos hemos dado cuenta es que las formas en las que Dios trabaja son incomprensibles. Y aunque podemos llegar a algún conocimiento de por qué permitió el mal, de por qué puso el árbol en Edén, de por qué hizo lo que hizo, a fin de cuentas sigue siendo un misterio que aunque queramos no podremos descifrar, pero un misterio que nos da consuelo, porque nosotros, por ese misterio, nosotros, por esa sabiduría inescrutable de Dios, hemos sido beneficiados. Y ahora somos contados entre sus hijos. Hemos sido salvos. Así que en lo que resta de esta clase, muy rápidamente, voy a leer una serie de beneficios en el sufrimiento que escribió el puritano Thomas Case. Y lo que debemos tener en cuenta, hermanos, es que estos sufrimientos, cualquiera que sean, en cualquier presentación, es la perfecta voluntad de Dios. Y después de todas estas clases, es en Él en que debe estar nuestra confianza y nunca dudar, como hizo Job. Él dio, Él quitó, su nombre sea bendito. ¿Recibiremos el bien y no el mal? Mire que Él le atribuye el mal. ¿Recibiremos de Dios? Él es el que lo hace. Y no lo vamos a recibir, debemos recibirlo. Y en todo eso no pecó Job, porque Dios gobierna sobre el mal y sobre el bien. Y debemos creerlo, hermanos, aunque nos cueste. Así que vamos a comenzar con el beneficio número 1. En la escuela de la aflicción, Dios nos enseña compasión para con los que sufren. El primer beneficio, mis hermanos, es entender el sufrimiento del otro. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Nosotros, hermanos, no podríamos entender el dolor del enfermo si antes no hubiésemos estado enfermos. Nosotros no pudiéramos entender el dolor de aquel que pierde un ser querido si no lo perdiéramos nosotros. Y Dios permite el sufrimiento, dice Thomas Case, para enseñarnos compasión como Él la tuvo, para enseñarnos virtudes que no aprenderíamos de ninguna otra forma, sino solo por medio del sufrimiento. Recuerden la sabiduría de Dios. Si Él lo permitió y Él es sabio como nadie, entonces lo que permitió es lo mejor que puede pasar. Y no hay nada más. Y si eso que permitió es lo que en mí va a hacer crecer virtudes y hacerme parecer más a Cristo, no hay ninguna otra forma de que yo me parezca más a Cristo. Si Él estableció el sufrimiento para eso, es la mejor forma que puede haber. Y ahí debemos descansar, en su sabiduría. Número 2,
En la escuela de la aflicción, Dios nos enseña cómo valorar más nuestras misericordias y comodidades externas y sin embargo a adorarlas menos. Somos enseñados a ser más agradecidos por ellas y sin embargo menos atrapados por ellas. A lo que se refiere con este punto es que normalmente tendemos a enamorarnos y adorar las cosas y las bendiciones, pero no al dador de esas bendiciones. Nos enamoramos del milagro, pero no del que lo hizo. Nos enamoramos de los beneficios, pero no del que nos da ese beneficio. Y en el sufrimiento entendemos que la salud es de Él. Entendemos que la riqueza es de Él. Entendemos que las circunstancias de nuestras vidas son de Él y no de nosotros. Y entonces no damos por sentado que merezco el plato de comida sobre mi mesa, sino que doy gracias al Señor, porque es Él quien me lo da. Dice, somos enseñados por medio del sufrimiento a ser más agradecidos por ellas y sin embargo menos atrapados por ellas. Yo creo que la pandemia nos enseñó mucho de esto. Muchas cosas materiales que en un momento se esfuman, en un momento desaparecen. Y entonces vemos detrás al dador de esas bendiciones, a quien realmente deberíamos adorar y no a lo material. Número 3, en la escuela de la aflicción, Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos y a someternos obedientemente a su voluntad. Dios nos enseña a negarnos y a someternos a su voluntad. Hermanos, ¿qué va a hacer el marinero en medio de una tempestad en el mar si no clamar a Dios? Dice el dicho que no hay ateo en alta mar. ¿Qué puede hacer ahí? Orar a Dios y descansar. No hay nada más que hacer. Él no puede hacer que el viento sople menos, ni que las aguas se calmen. Y muchas veces nosotros nos quedamos sin recursos. Porque cuando Dios permite una aflicción, no lo buscamos a Él. Buscamos al amigo que me preste, buscamos a aquel que es doctor, buscamos a aquel, pero no oramos primero y tenemos a Dios en cuenta primero por sobre todas las demás cosas. Y en ciertas circunstancias Él nos lleva al punto de que no hay nada más en nuestras manos. Y permite las aflicciones para que Él sea nuestra única opción. Y nuestro corazón rebelde entienda que Él es la única solución y podamos descansar en su poder. Número 4. En la escuela de la aflicción, Dios enseña humildad y mansedumbre de espíritu. Hermanos, a veces pensamos que somos indispensables. Es que si yo me enfermara, ¿qué sería de mi familia? ¿Qué sería de esa institución? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería del trabajo? ¿Qué sería en mi oficina? ¿Qué sería en mi universidad? ¿Qué sería del mundo sin mí? Me necesitan. Pero cuando Dios permite aflicción,
¿No les ha pasado que se enferman 1, 2, 3, 4 días en cama, no pueden salir? Hermanos, el sol no se detiene. Las empresas no cierran ese día. Nuestra familia no se detiene. Aunque estemos enfermos, ellos siguen con sus quehaceres. Y los niños deben ir al colegio. Y hay que cumplir responsabilidades. Y Dios nos enseña humildad y mansedumbre de espíritu, mostrándonos que dependemos de Él. Y que, aunque es nuestra responsabilidad trabajar y hacer y ir y volver, es solo un medio que Dios utiliza para Él darnos su provisión. Por más que nos esforcemos, hermanos, la provisión sigue viniendo solo de la mano de Dios. Podemos trabajar mucho, pero si Dios no quiere darnos, no va a pasar nada. No vamos a ver fruto. Punto número 5. En la escuela de la aflicción, Dios revela la corrupción oculta de los corazones de su pueblo. Es cuando hay hambre, es cuando hay dolor, es cuando hay sufrimiento, cuando nuestros corazones tienden a enojarse y a mostrar lo que realmente hay dentro. Y Dios permite sufrimiento para que entendamos lo malvado que son nuestros corazones. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo fue que yo pequé? ¿Cómo fue que yo hice eso? Y nos arrepentimos. Hermano, Pedro negó al Señor y lo negó 3 veces. En una circunstancia dolorosa. Les quitaron a su maestro. Y como decía la profecía, todas las ovejas serían dispersadas. Y así fue, todos sus discípulos huyendo, corriendo, lo negaron. Pero el arrepentimiento de Pedro y el perdón que disfrutó no hubiese podido ser así si antes no hubiera pecado. Hermanos, leí hace unos días que cuando Pedro, tiempo después, años después, escuchaba un gallo cantar, caía de rodillas llorando, recordando el dolor, recordando lo que él había hecho contra su Señor. Y el deleite del perdón y la misericordia, hermanos, se hace más dulce. Como decíamos hace 8 días, será más dulce el cielo porque más se nos perdonó. Al que más se le perdona, más se le ama. Y no estamos diciendo que hay que pecar para que sobreabunde la gracia, como dijo el apóstol. Estamos hablando de hijos de Dios que viven para Dios, que han sido salvos y redimidos. Por eso comenzamos hablando del Evangelio. Pero que aún estamos bajo un cuerpo atado a las pasiones de este mundo. Punto número 6. En la escuela de la aflicción, Dios nos enseña a orar. ¿No les ha pasado que el momento de la aflicción produce una oración más dulce y más intensa, más apasionada por el Señor que si todo estuviese bien? La marca de los discípulos de Dios
es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Dios nos enseña a orar por medio de la aflicción. Porque no pediríamos, hermanos, tanto si todo estuviera bien. Si tuviésemos la familia que quisiéramos, viviendo en el lugar que quisiéramos, con las necesidades y problemas solucionados, no oraríamos a Dios como lo hace la madre por su hijo, el padre por su familia, como lo hace, hermanos, la persona que está en aflicción entendiendo que necesita el favor de Dios en esa circunstancia. Número 7. En la escuela de la aflicción, Dios lleva a sus hijos a conocer mejor la palabra. Conocemos la palabra, la leemos, pero no entendemos hasta que Dios nos pasa por alguna circunstancia. Y escuchamos alguna predicación o leemos la Biblia y decimos, ahora eso se entiende mejor. Ahora eso cobra sentido para mí. ¿Por qué? Porque Dios permitió esa circunstancia. Número 8. En la escuela del sufrimiento, especialmente en los peligros que amenazan la vida, Dios les muestra la necesidad a su pueblo de tener evidencia sólida para el cielo y la felicidad. Hermanos, cuando más cerca estamos de la muerte, más temor hay en nuestro corazón. Y el arrepentimiento se vuelve más puro porque entendemos que nuestra alma corre peligro. Y miremos a la historia. ¿Cómo se convirtió Martín Lutero? Un rayo casi lo mata. Es cuando nuestra vida corre peligro que recurrimos a Dios con desespero, entendiendo que Él es lo único. Y deja de importar la riqueza y deja de importar el trabajo y deja de importar los amigos. Todo deja de importar. Porque nuestra alma corre peligro. En un velorio, el sentido de reverencia, la solemnidad que hay, es por la expectación de la muerte frente a nuestros ojos. Todos la temen y todos reflexionan sobre eso. Y los que aman a Dios, ruegan a Dios para que los ayude a llegar a ese momento bien. Es la muerte, hermanos, la que nos enseña, como dice Thomas Case, a tener una evidencia sólida para el cielo y la vida eterna. Número 9. En la escuela de la aflicción, Dios nos lleva a ver lo malvado y amargo que es contristar a su buen Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Número 10. En la escuela de la aflicción, Dios trae al alma una comunión dulce y cercana con Él. Disfrutamos más de esa comunión con el Señor. Número 11. En la escuela de la aflicción, Dios hace que la aflicción sea el ejercicio y perfeccionamiento de la gracia. Dios perfecciona su gracia por medio del dolor. No seríamos tan pacientes si Dios no permitiera circunstancias y personas que probaran nuestra paciencia. No perdonaríamos tanto si Dios no permitiera circunstancias y personas que nos llevaran a perdonar.
el sufrimiento perfecciona en nosotros las virtudes de Cristo. Número 12. En la escuela de la aflicción se aprende la necesidad y la excelencia de la fe. Número 13. En la escuela de la aflicción y la angustia, Dios nos saca de la confianza propia y nos enseña a confiar más en Él y menos en nosotros mismos. En tal año voy a estar en tal lugar con tantas circunstancias. Hermanos, ¿cuántos planes dañó la pandemia? ¿Cuántos planes se dañan día tras día? Porque el hombre cree que tiene control de su vida. Cree que él es quien gobierna. Hermano, no hay persona más dichosa que el que entiende que él, que es Dios, quien gobierna. Porque puede hacer planes, pero su felicidad descansa en Dios. Y no importa qué pase, él estará confiado en el Señor. Pero el que no cree que Dios es quien gobierna, cuando sus planes se dañan, maldice, se enoja, grita y hay amargura en su corazón. Porque su corazón está en este mundo y en las cosas de este mundo. No entiende que es Dios quien gobierna todo. Para el Hijo de Dios, Dios lo gobierna todo para bien. Todo. A José lo vendieron, a Jesús lo mataron. No importa lo que sea, todo es para bien. En la escuela de la aflicción, Dios se da a conocer a su pueblo. Número 14. Dios se da a conocer a su pueblo en la escuela de la aflicción. Miremos a Israel. Hermanos, fue en la tierra prometida que fluye leche y miel donde ellos aprendieron, donde ellos vieron el poder de Dios. No. Fue cuando venía un ejército enfurecido a decapitarlos y matarlos a todos, cuando vieron el poder de Dios para salvarlos. Fue cuando el desierto los estaba consumiendo, cuando vieron la provisión de Dios. En medio del cautiverio, Dios los saca y muestra su poder en Faraón. Israel aprendió más de Dios siendo liberados del cautiverio y en el desierto que en la tierra que fluye leche y miel. No hay otra forma. No hay otra forma para aprender de Dios que no sea el sufrimiento. Y no es solo aprender de Él, sino ser como Él. Porque en el sufrimiento Él nos hace como Él. Número 15. En la escuela de la aflicción, Dios enseña a tener en cuenta los deberes de una condición de sufrimiento, a estudiar el servicio más que la liberación y a inquirir seriamente a que los llama Dios en la presente situación, a lo que los llama Dios en la presente situación. Es decir, en el sufrimiento, Dios le da oportunidades al cristiano de servir. Dios le da oportunidades al cristiano en la aflicción de servir. No es en medio de la muerte de algún familiar que se puede predicar el evangelio y muchos han llegado a Cristo por medio de esa aflicción. Hay mucho sufrimiento en este mundo, pero debemos entender cómo Dios lo usa para su gloria. En la escuela de la aflicción, número 16, Dios nos enseña
sobre los frutos del Espíritu Santo en una condición de sufrimiento. Número 17. En la escuela de la aflicción, Dios nos enseña que una cosa es necesaria. Mira lo que dice: pensamos en muchas cosas que debemos lograr, pero cuando la muerte nos mira directamente a los ojos, entendemos que lo eterno es lo que verdaderamente tiene valor. Número 18. En la escuela de la aflicción, redimir el tiempo es otra lección que Dios nos enseña. Normalmente cuando estamos cerca de la muerte o enfermos es cuando decimos: pude haber hecho esto en mi vida, pude haber corregido esto, pude haber pedido perdón, pude haber tenido más paciencia, pude haber orado más. Que no llegue, hermanos, la muerte, que no llegue la aflicción y que no estemos preparados. Escuchaba no me equivoco, Jonathan Edwards. Él iba y buscaba ancianos y les preguntaba: ¿de qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente usted en su vida? Hombres cristianos. Y ninguno respondía: me arrepiento de no haber invertido en este negocio. Ninguno respondía: me arrepiento de no haber trabajado más horas. Me arrepiento de no haber construido una casa más grande. Ninguno respondía así. Decían: me arrepiento de no haber orado más. Me arrepiento de no haber leído más la Biblia. Me arrepiento de no haber predicado más a los que estaban a mi alrededor, corriendo riesgo de ir al infierno. Me arrepiento de eso. Hermanos, debemos entender que este mundo es pasajero. Nuestra ciudadanía está allá, está en el cielo, no está aquí. Esto es temporal. Somos peregrinos, vamos de paso. Y por eso no podemos vivir para este mundo. Todo es temporal, todo es pasajero, todo es efímero. Número 19. En la escuela de la aflicción, Dios nos enseña cómo estimar, o al menos cómo hacer una estimación lejana e imperfecta de los sufrimientos de Cristo. Hay una de las doctrinas más preciosas de la Biblia, pero que poco recordamos, y es que somos partícipes de Cristo en sus sufrimientos. Ustedes saben por qué los apóstoles murieron tranquilos, siendo decapitados, siendo desmembrados, discípulos comidos por leones. ¿Por qué estaban tranquilos? Porque recordaban que ellos participaban con Cristo de sus sufrimientos. Hermanos, nosotros fuimos crucificados con Él y debemos sufrir con Él para poder vivir eternamente con Él. Nosotros participamos de los sufrimientos con Él cuando el mundo nos rechaza, cuando el mundo nos persigue, cuando las injusticias de este mundo nos atacan. Porque eso sufrió nuestro Señor. El problema es que no nos queremos parecer en eso a Cristo. Nos queremos parecer en su fama. Nos queremos parecer en la cantidad de seguidores que tenía, pero ninguno dice: yo quiero parecerme a Él, derramando mi sangre. No damos ni sudor, hermanos, por el pueblo de Dios. Él dio su vida. No damos
A veces ni una lágrima por el hermano que está a nuestro lado, que está sufriendo. Que está en una situación difícil. Y no nos acordamos. ¿En qué nos parecemos a Cristo? El sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas es para que nos parezcamos a Él. Hermanos, para nosotros es malo el sufrimiento, como yo decía al inicio. Pero de lo que debemos preocuparnos es de que no estemos sufriendo. Si no estás sufriendo, si no estás teniendo dolor en tu corazón por alguna circunstancia que Dios esté permitiendo, si todo está bien y estás muy cómodo como estás y no te cambiarías por nadie, muy probablemente no estés viviendo para el Señor, sino para tus placeres. Muy probablemente tu Dios seas tú mismo, tu riqueza, tu orgullo, tu fama, no Dios. El llamado del cristiano es a tomar la cruz. Cristo no llamó a sus discípulos y les dijo, vayan a las aldeas más ricas y hospédense con las personas más famosas y vivan con todo el placer que puedan. Él les dijo, si por mi causa son perseguidos y os ultrajan y os asesinan, ustedes serán bienaventurados. Ustedes, los mansos de espíritu, los pobres. ¿Qué tipo de cristianismo es el que tenemos? Hermanos, cristianismo sin sufrimiento es cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, menos cristianismo. Y en último lugar, número 20, Dios nos enseña en la escuela de la aflicción cómo valorar y anhelar más el cielo. Porque el sufrimiento nos recuerda que estamos en un mundo caído bajo los efectos del mal, donde hay enfermedad y hay dolor. Y anhelamos ya ser glorificados. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y pedimos perdón a Dios y vemos en nosotros mismos la maldad de nuestro corazón, anhelamos ser liberados ya y estar con el Señor. Anhelamos el cielo, que es nuestra verdadera ciudad, nuestro destino eterno. El sufrimiento es bendito, es bueno para los hijos de Dios. No hay nada mejor en la vida del cristiano que el sufrimiento que lo lleva a parecerse a Cristo. En paciencia, en amor, en bondad, en fe, en oración, en piedad. El problema más grande muy probablemente sea que vivimos extremadamente cómodos. No sufrimos lo suficiente. Alguien dijo una vez que el problema de hoy es que no están persiguiendo para matar a los cristianos. Que ese es el problema que tiene la iglesia. El problema es que no están persiguiendo a predicadores para asesinarlos por predicar de Cristo. Hermanos, en los tiempos de persecución de la iglesia, en los tiempos de aflicción más grandes que han habido, ¿ustedes creen que algún falso profeta, algún predicador de estos de la prosperidad se va a parar a pedir dinero en nombre de Jesús?
No. Pero hoy hay tanta charlatanería en los púlpitos y en todas partes. Hoy hay tantos cristianos viviendo para ellos mismos porque no están sufriendo lo suficiente. Huyen del sufrimiento como si fuera lo peor que pudiese ocurrir. Pero somos llamados, hermanos, por Cristo a sufrir y a sufrir hasta la muerte si es necesario. Tomen la cruz y sigan. Es la cruz. No es el dinero y sigan. No es el mejor trabajo que puedan y sigan. No es la mayor fama que puedan y sigan. Es la cruz. Cruz sinónimo de sangre, de dolor, de gritos. Cruz sinónimo de muerte. Y por eso decía al principio, si entendiéramos la doctrina, si entendiéramos el evangelio, no nos quejaríamos tanto. Y nuestros corazones estarían amargados. Y viviríamos en queja contra todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Descansaríamos en su perfecta voluntad, porque es lo mejor que puede pasar. Leamos Romanos para terminar, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos escogió Dios, para ser hechos como Cristo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, no somos vivos. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muriendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto nos da una esperanza, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podremos caer. El mal no podrá. El enemigo más grande que usted tiene no podrá, porque usted está en las manos del Señor. Y los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Así que, entendiendo esto, la pregunta que hicimos al inicio, sí deberíamos hacerlo.
¿Por qué hay un plato en nuestra mesa? ¿Por qué tenemos una familia? ¿Por qué tenemos bondades y bendiciones del Señor? Merecíamos solo juicio y Él nos salvó. Hermanos, agradezcamos todo lo que tenemos, reconociendo al dador de las cosas y entendiendo que todo el sufrimiento que lo permita, que Él permita para nosotros, es lo mejor que puede pasarnos. Recibámoslo luchando por gozarnos en ese dolor. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has enseñado en este año, de tu persona, de tu obra. Danos la gracia, Señor, para que esto no sea solo información en nuestra mente. Dios mío, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que en nuestro corazón haga lo que tú quieres que haga y nos transformes y destruya nuestros ídolos y destruya nuestro pecado, nuestras pasiones, nuestros deseos y nos lleve, Señor, a vivir para ti. Que tu palabra, Señor, taladre profundo en nuestro ser y que vivamos más para tu gloria, entendiendo quién eres y entendiendo qué haces. Entendiendo, Señor, que eres Dios, pero que eres nuestro Dios. Nos has salvado y que ahora debemos vivir para ti, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, sin quejarnos, agradeciéndote, porque participamos con Cristo de los sufrimientos y crecemos en virtudes y crecemos, Señor, a la imagen de Cristo. Muchas gracias te damos, Señor, por tu misericordia y amor. En Cristo Jesús.